Hola, ¿qué tal chicos? Nuevo video tutorial de programación en Java en el que vamos a ver un poquito ya la creación de ventanas, de interfaz gráfica de usuario, ¿de acuerdo? Esto es una parte bastante importante de la programación, perdón, ya que gracias a esta particularidad de programación podemos acercarnos más al cliente, podemos consultar más los datos, podemos hacer que el cliente ya ingrese de una forma estructurada a través de formularios colocados en nuestras ventanas, los datos que nosotros necesitamos para trabajar con el programa. Y bueno, es algo bastante divertido de trabajar con él. Bien, bueno, lo primero, nosotros vamos a trabajar con Swing, ¿de acuerdo? Con el API Swing. Pero cabe decir que el API de Swing es una extensión de AWT, ¿de acuerdo? Quizás si entráis en algún proyecto un poco antiguo y están trabajando con AWT, que esto no suene raro porque es así, ¿vale? Swing es una extensión de AWT. AWT proporcionaba unas clases generales para la creación de ventanas, botones y eventos en ellos, pero como todo es expandible y todo va creciendo, nació Swing. Swing está bastante mejorado, tiene bastante más diversidad en cuestión de componentes gráficos y de funcionalidades, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la creación de una ventana sencilla, pura y dura, o sea, simplemente una ventana. Yo ya tengo NetBeans creado, ya tengo el código hecho, simplemente lo vamos a comentar. Más que nada para que los vídeos no se nos alarguen el tema, se nos hagan de 15-20 minutos, poderlos hacer más cortitos y directos, ¿vale? Bien, pues vamos al lío. Voy a abrir NetBeans, el proyecto que yo ya tengo inicializado. Y aquí lo veis, en un principio es todo esto de aquí, ¿vale? Desde inventario manual y tal, el método, bueno, constructor y todo el código. Este código, por supuesto, no es auto ejecutable, no, o sea, no se ejecuta por arte de magia. Este código se ejecuta en el paquete main, como ya dijimos que todo programa debe tener un método main de entrada, que es el que lanzará, ¿de acuerdo? Es aquí donde se crea ese objeto ventana y se inicializa, ¿vale? Pero bueno, vamos a echar por detalle este código de la ventana, ¿vale? Yo lo he llamado ventana manual porque hay dos maneras de creación de ventanas en Java. Bueno, sobre todo en NetBeans, mejor dicho. Lo podemos hacer a mano, o sea, todo a mano, crear la ventana, darle las dimensiones, el comportamiento, crear los nuevos botones, decir en qué coordenadas exactas se van a crear estos botones, añadirlos al panel al que se está trabajando. Se puede hacer todo a mano o se puede hacer con un editor. ¿De acuerdo? NetBeans nos proporciona un editor Swing súper completo con todos los componentes gráficos, acciones, propiedades, etcétera. Pero tiene una pequeña particularidad, es que añade un montón de código morralla, o sea, añade mucho código realmente innecesario. Pero bueno, es una manera muy rápida de trabajar, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, si vais a hacer una simple página web, pues con Dreamweaver o con un Joomla, por ejemplo, ¿no? Sabéis que vais a tener una cantidad de código excesivo que no va a servir absolutamente para nada, pero en este sentido, el editor de NetBeans, ese código que nos introduce, ya os digo, es bastante extenso. Se puede, parte se puede eliminar porque no se necesita y otra parte, pues nada, lo recogemos dándole el símbolo del menos y ya está. Bueno, vamos a analizar la creación de la ventana manual, ¿vale? Bien, para crear una ventana tenemos que extender nuestra clase, que va a ser la definición, ¿de acuerdo? De la ventana. Ya sabéis que una clase es una definición o un concepto. Bien, pues esta clase será el concepto de nuestra ventana. Nos va a decir el tamaño que va a tener, el título que va a tener, qué tipo de panel dentro de la ventana va a haber, qué tipo de componentes y los va a añadir a este panel y qué tipo de comportamiento van a tener sus componentes. Todo extiende, bueno, todo en sí, la ventana extiende de la clase JFrame, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de JFrame, la J se añadió después de AWT, ¿de acuerdo? Antes de AWT era Extends Frame, era simplemente así. Bueno, ahora da un error porque Frame no tiene estos métodos, tiene otros, ¿de acuerdo? Pero a partir de Swing se le añade una J delante de todos los componentes gráficos que han extendido de AWT. Como podéis ver aquí hay un JButton,
que si tenéis un poco de imaginación ya podéis imaginar lo que es, un botón, ¿de acuerdo? Y tiene una J delante, ¿vale? En AWT pues era así, era un botón, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con Swing. Bien, la ventana extiende de JFrame. Lo siguiente que solemos crear, ¿de acuerdo? Son los, por decirlo de alguna manera, son los componentes gráficos que va a haber dentro de la ventana. Y los creamos como parámetros de clase. ¿Por qué es así? Porque quizá en posibles métodos posteriores, en acciones de botón, recogida de texto, lo que sea, vamos a querer acceder a estos componentes gráficos, ¿vale? Y si los declaramos como dentro del método del constructor, por ejemplo, si los declaramos ahí, no podremos acceder luego en métodos posteriores. Así que los declaramos siempre como como parámetros de clase, perdón. ¿Vale? Simplemente declarados, no inicializamos nada, porque hasta que no se cree la ventana no se inicializa el componente y por lo tanto no lo encontraría. Así que solamente los declaramos. Creamos un constructor para esta ventana manual y le pasamos un título, una posición X y Y, van a ser alto y ancho en relación a la parte superior izquierda de la pantalla. ¿De acuerdo? Si yo pongo 10 y 10, por ejemplo, como está aquí, al poner X10 y 10, lo que va a hacer es que me va a colocar la ventana a 10 píxeles superior, con un margen superior desde la parte superior izquierda de la ventana y a 10 píxeles desde el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Se me va a colocar la ventana por aquí, más o menos, donde va a aparecer. Si esto pusiésemos a 500-500, pues me aparecería por aquí, ¿vale? Luego le damos un ancho y un alto a la ventana, siempre en este orden, ¿de acuerdo? Ancho, width y height. Bien, de acuerdo. Super title. Esto lo único que estamos haciendo es llamar al constructor de la superclase, o sea, de JFrame, y le pasamos el título, ¿vale? Que le estamos dando a esta ventana. This setBounds, ¿vale? SetBounds es un método que le está diciendo this, bueno, this ya sabéis que hacemos referencia al objeto en el que estamos trabajando, o sea, a la clase ventana manual. SetBounds le estamos pasando, es un método de JFrame que establece las coordenadas que nosotros le estamos pasando al constructor, X, Y, W y H, ¿vale? Luego, this getContentPane, ¿de acuerdo? Esto es un método también de JFrame que le dice a la ventana qué panel de contenidos va a tener, o sea, de qué tipo se va a estructurar, de qué manera se va a estructurar los componentes dentro de la ventana. Pasándole un set layout y nosotros le pasamos null, o sea, nosotros lo que hacemos es no añadir ningún componente contenedor, simplemente vamos a añadir botones, cajas de texto, todo donde nosotros queramos y como nosotros queramos. Luego veremos más adelante los layouts, los diferentes layouts que hay para la organización de los elementos dentro de la ventana. ¿De acuerdo? Hay layouts que los organizan de la parte superior izquierda y se van apilando uno encima de otro. Hay otros que los organizan en forma de tabla. Bueno, ya para diferentes diseños. Bien, hecho esto, nuestra ventana se crearía, pero no se vería. ¿De acuerdo? Solo se vería en el momento en que le pasemos this set visible true. Esto está diciendo que se haga visual, ¿de acuerdo? Que la ventana sea visual. Le pasamos true, por lo tanto, al crearse este objeto se vería, al llamar a este constructor. Bien, lo siguiente que hacemos es inicializar, yo lo he hecho, por ejemplo, es un botón, ¿vale? Botón, lo he llamado JButton, botonola, btnola. Es un nuevo JButton y le pasamos un string al constructor de esta clase para decirle qué título va a tener el botón, qué texto, ¿vale? Luego le hacemos a este mismo objeto button un setBounds, o sea, le establecemos las coordenadas dentro de la ventana. Va a estar a 10 y 10 de la esquina superior izquierda de nuestra ventana. Va a tener un ancho de 120 y un alto de 40. Y luego lo que hacemos es this add, o sea, a la ventana añadirle este componente, el botonola. Si ahora nosotros hubiésemos hecho una caja de texto, unos radio buttons, unos checkbox, lo que sea, también tendríamos que añadirlos, porque si no los añadimos a la ventana, no se verán. El componente estará creado, estará inicializado, pero no está añadido a la ventana, no lo hemos pegado, por decir así. Esto es como si cogiésemos un recortable y vamos cogiendo piezas y las vamos poniendo, ¿de acuerdo? Bien, y lo siguiente que he hecho ya para acabar así un poquito el vídeo y que veáis más o menos
también cómo funciona, es crearle una acción a este botón, ¿vale? ¿Qué le he hecho? Pues nada, le he asociado un evento, ¿de acuerdo? Una interfaz que se llama Action Listener. Esta Action Listener hay que sobreescribir un método, porque al ser una interfaz tenemos que implementar todos los métodos que tenga definidos, y hay que sobreescribir el método ActionPerformed. Este método ActionPerformed es el método que se activa cuando se pulsa el botón, ¿de acuerdo? Simplemente hacemos btn-hola, hacemos hasta objeto, punto add action listener, le añadimos un escuchador y new action listener. Esto new action listener yo lo he hecho aquí para verlo, no verlo tan extenso, o sea, verlo más compacto, ¿de acuerdo? Pero esto, por ejemplo, podéis crear un paquete de acciones y decirle y crear una nueva clase que implemente esta interfaz, ¿de acuerdo? Y bueno, y nada, y cuando se pulse el botón, llamar a esa clase que tenéis en ese paquete y que se ejecute directamente. El código queda mucho más limpio de como yo lo he hecho. Pero yo lo he hecho así para que veáis cómo funciona en un principio, en un vídeo tutorial de introducción a Swing, ¿vale? New Action Listener, o sea, simplemente ejecuto una nueva clase, bueno, una nueva interfaz de Action Listener, sobreescribo el Action Performed y le digo que al btn-hola sectest, el método sectest lo que hace es establecer el texto del botón en botón pulsado. Luego le pongo this set visible true y listos. Pero esta ventana, ahora si ejecutamos el programa, ahora se vería porque yo en la clase principal tengo hecho el código, ¿de acuerdo? Pero si este código estuviese comentado, por ejemplo, ¿vale? Y yo ejecuto el programa, veis que no sucede nada. Me pone generación correcta, todo bien, pero no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque lo tengo la ventana en un paquete y en un método diferente. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Simplemente creamos un objeto de ventana manual, le damos el nombre que queramos, new ventana manual, y con el constructor que nos pedía, que nosotros hemos definido, un título, una posición de donde se va a ver relativa a la pantalla de nuestro ordenador, un ancho y un alto. ¿De acuerdo? Simplemente con esto, al ejecutar la aplicación, veis que aparece aquí arriba a la izquierda a 10 centímetros de la parte superior y a 10 centímetros de la izquierda, y el botón a 10 centímetros, perdón, a 10 píxeles en teoría, en relación a la pantalla, ¿vale? Luego, en relación a la ventana, el botón también aparece a 10 y a 10, con 140 y a 40 de alto. Bien, este es nuestro pequeño programita que hemos creado, no tiene mucho sentido, pero es más que nada de ejemplo para que lo veáis. ¿Qué sucede al pulsar el botón? Por lo que habíamos comentado antes, ¿de acuerdo? Hola, sectest, botón pulsado. Pues muy sencillo. Al pulsar el botón, setea el texto a botón pulsado. Al pulsar otra vez, como ya lo tiene escrito, pues no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es más que nada para que veáis un ejemplo de la creación de ventanas en Swing. Bien, ahora otra cosa. Yo voy a cerrar esta ventana y se ha cerrado, pero el proceso que se estaba ejecutando no se ha cerrado. Si venimos aquí abajo, vemos que 22 ventanas Swing sigue corriendo. Habría que cerrarlo desde aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no le he establecido una acción por defecto al botón de cerrar. Cuando creamos una ventana con el editor de NetBeans, todo esto ya se crea por defecto. O sea, cuando cerramos la ventana se cierra el proceso, etcétera. Si no, si lo hacemos a mano, lo tenemos que hacer a mano todo. La ventana se cerrará, por supuesto, o sea, el objeto se destruye. Pero como veis, el proceso de la ejecución no. ¿De acuerdo? El hilo sigue funcionando y sigue ejecutándose. Bueno, hasta aquí es la creación de ventanas Swing de manera manual, ¿vale? Luego, los diferentes componentes, bueno, esto ya viene de investigación por cada uno, ¿de acuerdo? Yo simplemente he implementado un botón. Vosotros podéis ver que hay diferentes componentes como JTextFields, JRadioButtons, JCheckbox, bueno, 1000 componentes gráficos que podéis añadir a las ventanas para que vuestras aplicaciones sean muy ricas visualmente, ¿de acuerdo? Pero esto ya os lo dejo para que vosotros investiguéis y sepáis más o menos buscaros un poco la vida, porque tampoco podemos ver todos los componentes porque los vídeos serían, o sea, infinitos. Sí veremos los más comunes y los que en algunos procesos o acciones sean bastante complicados de hacer, porque hay, por ejemplo, el JTable para extraer
datos de una base de datos y luego mostrarlos, pues tiene una cierta complejidad. Y según qué componentes sí los veremos. Otros los veremos porque para hacer los diferentes ejemplos vamos a trabajar con ellos. Pero no quiere decir que nos vayamos a extender en los componentes visuales en sí. Los componentes visuales sois vosotros los que tenéis que investigar un poquito. Yo solamente quería que vierais cómo se instancia una ventana extendiendo de JFrame, ¿de acuerdo? Cómo se inicializan los componentes visuales, cómo se establecen dentro, ¿de acuerdo? Con estas dos líneas, o bueno, con estas tres, cómo se le da un texto a un botón, se le pone dentro de la ventana y se le añade a la ventana. Y cómo se le añade un escuchador o bueno, sí, un escuchador se denomina en español, ¿de acuerdo? A un botón para que al pulsar realice alguna acción. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un código de ejemplo para que tengáis una pequeña introducción y a partir de aquí pues vosotros ya os podéis soltar un poquito y ya no ir tanto de la mano. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así ya sabéis, pulgares arriba. No olvidéis suscribiros al canal y nada, que espero veros en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego.